A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV por la señal de 29 y 29.1 para la provincia de Pichincha, 73 TV Cable, 43 en Claro TV, y nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net o en Facebook como Telesucesos Quito, las 24 horas del día, todos los días del año. Tenemos la visita el día de hoy de Mauricio Alarcón. Es un gusto volverlo a invitar, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, pero con Mauricio se puede hablar de temas varios y con un enfoque como ustedes lo hacen desde la Fundación, sobre todo Ciudadanía y Desarrollo. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido. Siempre un gusto, David. Un saludo a nuestros televidentes. Y pues aquí estamos para analizar un poco esta coyuntura que cada vez se pone más compleja a nivel regional. Compleja la situación a nivel regional porque se ha dado la renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales. Contábamos que los últimos acontecimientos hablan de que el grupo mayoritario del Congreso, ¿no? ¿Se llama Congreso? Es Asamblea Legislativa, porque tiene un nombre de Asamblea Plurinacional. Del partido MAS, que es el partido de Evo Morales, y no hay presidente al momento en Bolivia. Claro, en el caso, David, de este tipo de temas en los que se da un relevo en el manejo del poder en un país, no basta con que el funcionario renuncie públicamente, sino que esta renuncia tiene que ser conocida. ¿Conocida y aceptada o conocida? Conocida y aceptada en el eventual caso de que no venga con carácter de irrevocable. En esa línea, pues, le correspondería a la Asamblea Legislativa de Bolivia, que actualmente está, como bien decía David, controlada por el partido de gobierno, conocer y resolver, ojo, no solo sobre la renuncia de Evo Morales, sino que el artículo 169 de la Constitución boliviana establece un orden de sucesión ante la ausencia definitiva del presidente, y en este caso los tres sucesores que serían cargo del poder también han presentado su renuncia. Es decir, aquí le corresponde al órgano legislativo encontrar una salida que permita que el Estado boliviano tenga una cabeza. ¿Es una renuncia que se da por escrito o como se dijo verbalmente, oralmente en una cadena nacional? En este punto, pues, es necesaria la formalidad para que sea tratada y discutida por el órgano legislativo. Se dice que el expresidente Morales ya ha hecho la presentación, que incluso en el texto, que no es público hasta el momento, se ha afirmado además que no va a salir del país porque no tiene por qué hacerlo, que no teme enfrentar a la justicia, pero es un asunto que todavía no se concreta. El anuncio público de renuncia ha sido hecho por el presidente o expresidente Morales, por el señor Álvaro García Linera, que es el vicepresidente o era el vicepresidente de Bolivia, y también por las dos cabezas de la Asamblea Legislativa, la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. ¿Él es el primer vicepresidente o no? No, él es el presidente de la Cámara de Diputados. El orden de sucesión. Ese es el orden de sucesión. Entonces, de esos cuatro que están establecidos en la Constitución, han presentado públicamente su disposición de renunciar. Sin embargo, habrá que esperar a ver qué ocurre. Para ello, de lo que sabemos, hay una convocatoria para el día martes a las 11:30 de la mañana para sesión del órgano legislativo, que esperamos no solo conozca y resuelva las renuncias que se han presentado, sino que también determine la forma en la que se encargará el poder a una persona hasta el 22 de enero de 2020, que es el periodo que le hubiera correspondido cumplir a Evo Morales al frente de Bolivia. Hace unos 10 días en este espacio informativo hacíamos un análisis de los procesos electorales de Argentina,
de Bolivia, las seccionales de Colombia, que se dieron prácticamente el mismo fin el de mismo semana, día. ¿no? Con Jorge Ortiz. Y a Jorge Ortiz yo le decía, ¿de qué sirven las observaciones de la OEA hace 10 días? Le digo, cuando no ha pasado nada en nuestro país, cuando se han dado apagones tecnológicos, en Venezuela, y no solamente en una elección, sino en varias elecciones, con observaciones fuertes, pero parece que nos hubieran escuchado, porque le decía, ¿de qué sirve la OEA si siempre queden observaciones? Bueno. Pero parece que ahora el informe fue contundente, eso sumado a la agitación social. Creo que además hay un elemento adicional en el caso boliviano, porque el informe que se emitió hace pocas horas no es el informe de la observación electoral, es el informe de una auditoría especializada que fue ordenada por el propio gobierno de Bolivia, es decir, se aceptó que la OEA realice esta auditoría. Y el informe final, que como digo se ha conocido hace pocas horas, es enfático en decir, hay muchas irregularidades constatadas en esta auditoría, recintos electorales con más del 100% de votos, lo cual es totalmente extraño, pero además, lo que se decía, hay certeza de que Evo Morales ocupa el primer lugar de las preferencias en las elecciones, que Carlos Mesa ocupa el segundo lugar de las preferencias, pero no que el triunfo se haya dado en primera vuelta. Es decir, la auditoría de la OEA concluye que hubiera habido una segunda vuelta. Sin embargo, claro, el día de ayer también, previo a su renuncia, el presidente Morales lo que ha dicho es convocamos a nuevas elecciones generales, porque recordemos además que en Bolivia no solo se elegía a los nuevos presidente y vicepresidente, sino que además se hacía una renovación total de los órganos legislativos, tanto el Senado como el Congreso de Diputados. Él convoca y luego renuncia. Y lo más gracioso de todo es que no le corresponde a él convocar a elecciones, sino al órgano electoral. Él dice, Sin vamos embargo, a nombrar un nuevo tribunal electoral. Entonces ahí es, y esto quizá no ha sido profundamente discutido, pero esas pequeñas formas son las que dejan en evidencia que había un control por parte de una sola persona y que por supuesto había poca independencia de las funciones del Estado. Incluso después de este informe de auditoría, las autoridades judiciales, específicamente la Fiscalía, han ordenado la detención con fines investigativos, incluso de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, por estos indicios de fraude que constan en el informe de auditoría de la OEA. Hay una escalada de violencia, o sea, esto no terminó ahí con la renuncia de Evo Morales, sino que sabemos la existencia de saqueos, de ingreso a domicilios, a la propiedad privada, de invasión a la propiedad privada. Y esto se produjo a horas del anuncio del presidente o expresidente Morales, ¿no? Se ha llegado incluso al extremo de que personas que se identifican como seguidores del señor Morales han incendiado y quemado la casa del rector de la universidad pública, Waldo Albarracín, que hay destrucción de propiedad privada de gente identificada como líderes de oposición cuyos bienes están siendo destruidos por parte de grupos violentos que, como digo, se autoidentifican como simpatizantes del señor Morales, ¿no? Incluso hace pocas horas hemos recibido nosotros el último reporte de nuestras contrapartes bolivianas que dicen que la situación se está tornando violenta en la calle, pero que las fuerzas del orden, a pesar de no haber ni siquiera en este momento una cabeza de gobierno, están tratando de mantener la calma, separar a los grupos y evitar que los asuntos de violencia pasen a mayores. ¿Qué está pasando a nivel regional? Tú dijiste al principio de la entrevista, esta situación regional cada vez más preocupante. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué está pasando? Parece que tenemos algo contenido que... También, y David, ¿no? También anuncios como el que se ha dado hace pocas horas de que Chile va a un proceso constituyente. Ahí vemos semanas enteras de violencia, de destrucción de bienes públicos y bienes privados, igual saqueos, descontento ciudadano popular de la mano de vandalismo. En el caso chileno no todo ha sido protesta pacífica. Terminan el día de ayer con un anuncio de que se va a llevar a cabo un proceso constituyente, es decir, Chile saldría eventualmente de una constitución que viene de la época de Pinochet para tener una nueva constitución probablemente
entre 2020 y 2021. Veamos cómo termina ese proceso. Argentina, como hemos visto, tuvo proceso electoral el 27 de octubre pasado. Se dio un triunfo en primera vuelta por parte del binomio Fernández y Fernández. La ex vicepresidenta y expresidenta de Argentina vuelve a la vicepresidencia. Fernández y Fernández. Vuelve a la vicepresidencia. El 27 de octubre además hubo elecciones en Uruguay, que es así, terminan en segunda vuelta, en este caso tanto por el candidato oficialista Daniel Martínez como por el candidato opositor Luis Lacalle Pou. Vemos qué pasa en las próximas semanas de este mes de noviembre, aunque todo apunta a que el Partido Nacional de Lacalle Pou ganaría las elecciones presidenciales, pero vemos problemas en Brasil, hay problemas, vemos también que se han organizado marchas y protestas en Colombia, se anuncia una gran movilización nacional para el próximo 21 de noviembre, hace pocos meses vimos una crisis en el poder en Perú, que terminó con la disolución del órgano legislativo y una nueva convocatoria de elecciones legislativas. No hace mucho, y hablando de nuestro país, como ustedes saben, tuvimos una situación bastante crítica a inicios del mes de octubre, así es que es una región convulsionada, y eso en este momento hablamos solo de Sudamérica, porque si vemos un poco más arriba, hay problemas en Panamá y se está buscando igual un proceso de reforma constitucional. Hay problemas y descontento en Guatemala, en Honduras, y son cosas que tarde o temprano creo que van a promover un debate para definir qué modelo de democracia, que hasta ahora es el que mejor ha funcionado, es el que debe seguir sosteniendo a las repúblicas en nuestros países, ¿no? Veamos si es que eso efectivamente tiene lugar, pero que el debate sea serio, que el debate no pase ni por las armas ni por la violencia, no pase por tener a los militares como garantes de la democracia, lo cual es terrible, y que pase más bien por un debate serio, incluyente, democrático, en el que sin imposiciones co-creemos un nuevo modelo de funcionamiento de la democracia en nuestros países. La CONAIE saca un comunicado en el que dicen que censuran el golpe de Estado, así lo califican ellos, el golpe de Estado en Bolivia, por que las Fuerzas Armadas retiraron el apoyo al presidente Evo Morales. Hace un mes ellos estaban pidiendo a las Fuerzas Armadas que retiren el apoyo a Lenín Moreno. Y precisamente por eso mi risa, porque uno de los valores, David, que tenemos que recuperar en nuestra sociedad es la coherencia. No podemos aplaudir y festejar cuando las cosas nos benefician y condenarlas únicamente cuando nos perjudican. Los ecuatorianos tenemos que empezar a trabajar en función de principios, no de personas. Y tenemos que entender que tarde o temprano la incoherencia nos va a pasar factura. Cosas como las que tú estás mencionando son dignas de risa, porque públicamente en los eventos de octubre, el movimiento indígena pedía a los militares que se sumen al pueblo y quiten el apoyo al presidente de la República, y ahora cuando eso ha ocurrido en Bolivia, condenan y lo tachan de golpe de Estado. Así es que creo que de a poco tendremos que recuperar la cordura, pero sobre todo la coherencia, los principios y los valores. Y creo que además en una época en la que estamos con más y mejor acceso a la información, pese a todo lo negativo de los fake news, la ciudadanía ya no come cuentos, y la ciudadanía ve este tipo de cosas, toma nota de las mismas y sabe, y creo que con mayor firmeza se está dando cuenta del poder que tiene nuestro voto. Así es. Y ojalá eso lo entendamos. Ya viene un proceso eleccionario a la vuelta de la esquina aquí en el Ecuador, sí, porque ya surgen figuras, posibles candidatos. Incluso del movimiento indígena, lo han dicho. Incluso del movimiento indígena, así es. Mauricio, aterricemos un poco aquí en el Ecuador, pero quiero consultarte porque hay un tema importante. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo firmó un convenio con la radio de la Asamblea Nacional. ¿Es así? Cuéntanos de qué se trata. Sí, efectivamente, la semana pasada, Ciudadanía y Desarrollo, que como tú conoces, tiene un observatorio legislativo, ha firmado un convenio con la radio de la Asamblea Nacional para tener un programa de radio semanal en el cual vamos a informar de lo que se está haciendo al interior de la Asamblea desde la perspectiva de la sociedad civil, incluyendo además a los actores del trabajo legislativo, que son los asambleístas, pero de una manera, yo diría, incluso más práctica, para que la gente no
escuche los largos discursos o los programas de opinión, sino que reciba la información de manera directa, buenas cápsulas, buenos datos y comprenda qué está pasando en la Asamblea Nacional. Hay que reconocer que en este sentido, pues, los medios públicos, como es el caso del medio de la Asamblea Nacional, nos pertenecen a todos los ecuatorianos y que como tal no es cuestión de simpatizar o tener una antipatía sobre cierta postura. Nosotros, como ustedes saben, hemos sido muy críticos del trabajo de la Asamblea Nacional. Sin embargo, nos han abierto las puertas para poder informar y comunicar en ese sentido. ¿Es un programa semanal de media hora, una hora? Es una hora semanal los lunes en la noche en el que vamos a informar sobre el trabajo de la Asamblea Nacional, enchufados con la Asamblea. Así es que veamos cómo va. La víspera de que empiece a trabajar la Asamblea, porque la Asamblea trabaja de martes a jueves, además. Sí, ahí capaz que terminamos nosotros marcando la agenda legislativa. Ya, entonces los días lunes en la noche, sí, ¿no? Sí. ¿Cuál es la señal de la radio de la Asamblea? No la tengo en el radar en este momento porque además el dial cambia en cada provincia. Claro. Porque es una radio nacional. Pero bueno, entran a Google, a cualquier buscador. Sí, incluso la gran ventaja, al igual que ocurre con Telesucesos, es que para quienes no pueden a esa hora sintonizar, van a poder acceder a los contenidos tanto a través de la plataforma web de los medios de la Asamblea, de la propia Asamblea, como los de la Fundación, en este caso Ciudadanía y Desarrollo, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram. Así es que canales por los cuales informarse los va a haber. Esperemos además, como digo, que este espacio nos permita una mayor y mejor interacción con la Asamblea, considerando que ya se han dado pasos en firme de cara a la instalación de un modelo de parlamento abierto en nuestro legislativo, que no es únicamente mejorar los estándares de transparencia, sino interactuar mejor con la ciudadanía, considerando que nosotros debemos ocupar un rol preponderante en el proceso, por ejemplo, de construcción de leyes o de fiscalización de actos del poder público. Parlamento abierto. Sí, es algo que se viene trabajando. Esperamos también que en 2020 salga formalmente ya el primer plan de Parlamento abierto de la Asamblea Nacional y que podamos junto a los ciudadanos, en este que es el principal órgano de representación del Estado, co-crear, construir, colegislar temas para mejorar la transparencia, la participación, la co-creación de cuestiones que mejoren en alguna medida la vida de los ecuatorianos. Además que es tan importante la función del Parlamento. No, por supuesto. Ahora de estos problemas regionales que estamos hablando, el Parlamento, que creo que a nivel regional es la función del Estado de más baja calificación ante la gente, pero es seguramente el órgano determinante en el tema democrático. Y David es el órgano de representación por excelencia, porque uno puede equivocarse al elegir presidente, porque tienes un presidente, pero tienes varios legisladores y tienes que buscar la forma de que ese sea un órgano de representación plena de los ciudadanos. Acá tenemos 137 elegidos por nosotros, porque no es que los elige el Espíritu Santo en un arranque de iluminación. Son nuestros representantes, nosotros los votamos. Bien o mal. Bien o mal son nuestros representantes. Sí, probablemente por los que votó David o por los que voté yo nos resultaron electos, o resultaron algunos y no otros, pero ahí están los representantes de los ecuatorianos. Y ahora lo que nos corresponde no es solo esperar a que venga un nuevo proceso electoral para marcar una papeleta y depositar un voto, sino trabajar de la mano del poder público, trabajar de la mano de la Asamblea Nacional en este modelo de parlamento abierto para mejorar la calidad del trabajo legislativo. Partiendo de algo que creo que no debemos perder de vista. No todos los problemas de un país se solucionan con leyes, David. Acá todo te dicen que se solucionará con la entrada en vigencia de una ley. Y ese es quizá el mayor error. Hay que hacer, por ejemplo, una gran depuración del aparato grande que tenemos de normas en este país, de esa telaraña jurídica que en más de una ocasión no tiene ni siquiera razón de existir, para empezar a corregir, empezar a construir, empezar a proponer alternativas y soluciones viables, yo diría incluso, ya no para mejorar en el aspecto concreto la vida de los ecuatorianos. Las leyes no generan empleo de por sí, son las leyes que viabilizan acciones, pero por ejemplo, construcción y fortalecimiento de la institucionalidad, mejora para que haya una justicia independiente, reformas como las que se tienen que dar al Código de la Democracia para que tengamos elecciones libres
y que se respete la voluntad de la gente. Ahí viene el Eso trabajo. lo hace la Asamblea Nacional y ahí es el trabajo que debemos tener en conjunto todos los ecuatorianos. Con normas jurídicas claras, con una estructura, digamos, de leyes que permitan que las empresas internacionales, sobre todo, vengan y se establezcan en el Ecuador. Eso es Porque seguridad jurídica. Eso es lo que buscan. Seguridad jurídica. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que fortalecer. En eso es en lo que hay que trabajar. La forma de crear empleo, insisto, por ejemplo, no es aprobando una ley. Pero si esas leyes establecen reglas de juego claras y blindadas que en el facilitan tiempo. la inversión, va a venir gente que a la larga puede generar espacios de empleo o plazas de trabajo para este país. Y en eso creo que hay que arrimar el hombro. No esperar que los gobernantes nos solucionen los problemas con una varita mágica, sino que sí nos corresponde a nosotros empoderarnos de esto que es la democracia participativa y agarrar de la mano al poder y decirle: no te olvides que tú estás ahí por mi voto, que tú estás ahí porque yo te entregué un mandato a través de ese voto y que estoy aquí para acompañarte, para vigilarte, para fiscalizarte. No estás solo, ni es que te solté para que hagas lo que quiera. Y esas son además, y esto a propósito de lo que está sucediendo, formas de acompañamiento pacíficas, basadas en ideas, basadas en propuestas, porque no es ni debe ser necesario recurrir a la violencia para tratar de imponer tus ideas o modelos que tú crees pueden funcionar en un país como este. Ahora mismo en la Asamblea se está debatiendo la Ley de Crecimiento Económico que fue enviada con el carácter de urgente. Tiene un nombre larguísimo, David, es sí, impresionante. Yo le dije resumido, ¿no? Porque sí, y es preferible tratarla porque es ley para el fomento de la transparencia fiscal y son como 20 términos a continuación. Y 404 artículos. Y tanto artículos que incluso no solo abordan todos los temas de reforma tributaria, que son los que quizá están vistos como prioritarios por el gobierno, sino también de lo que se ha dicho. Se abordan temas, por ejemplo, de reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, que no deberían estar incluidos en esa ley y que deberían, por ejemplo, ser abordados por una ley específica y con el debate serio que no está en torno a un proyecto económico urgente, donde la Asamblea, un proyecto de este tipo, tiene apenas 30 días para conocerlo y aprobarlo o rechazarlo. Hay normas en este país que tienen que ser discutidas, debatidas y aprobadas o rechazadas con seriedad, con un debate que incluya a todos los actores posibles, con un debate que escuche a la ciudadanía. Porque es una ley que parece que salió después de dar de baja el decreto 883. Bueno, y son, como tú bien has dicho, 400 y tantos artículos, lo cual creo que debe llamarnos la atención y esperamos que la Asamblea Nacional esté a la altura del momento y que nuestros representantes, como algunos ya lo han dicho incluso públicamente, intenten que la discusión y la aprobación o rechazo de esta propuesta se haga tema por tema, porque hay cosas que pueden ser útiles y pueden funcionar, que han sido incluso vistas con buenos ojos por sectores de la ciudadanía, como la eliminación del nefasto anticipo del impuesto a la renta. Pero hay otras que incluso desde la institucionalidad pública están siendo cuestionadas, como las reformas al Código Orgánico Monetario Financiero en estos temas de la autonomía del Banco Central y de la forma en la que se deben conformar estas comisiones o juntas de regulación. Así es que hay que, creo que, echarle ojo y esperar que nuestro Parlamento esté a la altura del momento y de las circunstancias. Mauricio, agradecerte, se ha acabado el tiempo y seguiremos invitando. Siempre me reclamas que no te invito tan seguido. No, pero... siempre un gusto, David. Creo que este espacio nos permite cruzar ideas y plantear a la gente un debate que no termina aquí. Ideas que tienen que ser discutidas por ustedes en sus hogares y que pasemos siempre de la crítica a la propuesta, de la crítica a la acción, pero jamás perdiendo de vista que la violencia no soluciona las cosas. Así es, la función de los medios, comunicar, medios de comunicación. Estamos comunicando lo que está pasando, lo que sucede en la región, cuál es el análisis de las personas que conocen del tema y hacia dónde se están llevando las cosas y qué es lo que hay que hacer. No solamente problemas, se han planteado soluciones. Muchas gracias. Siempre un gusto, David, y a las órdenes. Amigos, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, los temas coyunturales, el tema de Bolivia que está candente, que es preocupante además, y
algo de los temas regionales, este convenio que ha hecho la Fundación Ciudadanía y Desarrollo con la radio de la Asamblea Nacional, un programa semanal los días lunes en la noche. ¿A qué hora? 7:30 de la noche, si no noche. estoy mal. Y ya confirmaremos en otro espacio como este, día, hora, dial. Así es que ahí ya viene otro espacio acá en Quito TV. Perfecto. Y finalmente hemos hablado también sobre esta ley de crecimiento económico, que es el nombre pequeñito, digamos, ¿no? De esta ley que se está tratando en la Asamblea Nacional y que ya se acaba el plazo, además de los 30 días. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.